Hola, hola. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Vamos a esperar un ratito en lo que llegan más colegas y comenzamos inmediatamente con esta presentación de los errores comunes al crear un podcast. Gracias a Clement, que ya se unió al grupo, Clement LB, es el primero que se une. Así que vamos a esperar un ratito en lo que llegan otros colegas que estarán conectándose a este Facebook Live, donde voy a compartir un poquito sobre este tema que me apasiona, porque yo he cometido muchos de estos errores y sigo cometiendo, ¿no? Yo creo que lo interesante del podcasting es que uno nunca deja de aprender. Y hoy vamos a compartir un poquito de las cosas que yo he aprendido y de las cosas que todavía estoy aprendiendo. Así es que bienvenidos a los que ya llegaron y a los que se están acercando, pues también les damos una buena bienvenida. Y voy a buscar por aquí mi reloj para que no se me olvide. Ajá, aquí estamos. Para que no se me olvide la hora que vamos a comenzar y la hora que vamos a terminar. Así es que estamos ya comenzando en este webinar. Muchas gracias también a Tomás. Tomás, bienvenido. Y Clement dice que se merece un premio por ser la primera. Sí, sí, sí. Y Tomás Aguiar está también ahí participando y viendo el video. Vamos a tener este video en los otros lugares de Facebook, pero decidimos hacerlo primero por aquí por FaceTime, por Facebook Live, en vía podcast, para luego pasarlo a los demás lugares. Hola, Tomás. Y vamos a esperar un ratito en lo que llegan algunos otros colegas y amigos y curiosos, porque el mundo del podcasting es muy interesante. Con esto de la pandemia, el podcasting está explotando, ¿no? Antes nosotros pensábamos que estábamos viviendo la revolución del audio, pero en las últimas 4 semanas esto no se ha convertido en la revolución del audio, es mucho más. Es la revolución de las redes digitales, de toda la comunicación digital, incluyendo el audio, pero el audio tiene una gran participación en todo esto. Bienvenidos a todos y vamos a comenzar inmediatamente. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer y yo trataré de contestarlas al final, porque a lo mejor lo que ustedes están preguntando yo lo voy a decir a otros, a otro momento, en otro momento. Entonces preferiría dejarlas para el final. Y en España salimos a aplaudir a Sanitarios y Servicios Esenciales. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Son los héroes, son los héroes. Mi vecino, aquí yo estoy transmitiendo de mi casa, mi vecino, mis dos vecinos, su esposa y su esposo son filipinos y son héroes, son enfermeros, gente que está dando la vida por los demás. Una gran aportación en este momento de crisis. Bueno, comenzamos. Vamos a ver cuáles son los errores más comunes que se ven en el podcasting y se ven desde la perspectiva del que busca escuchar. Yo quiero enfocarlo desde la perspectiva del que busca escuchar y desde la perspectiva del que lo encuentra y decide darle play. O sea, esa gente que nos está buscando y la gente que decide darle al play. Ese es el enfoque que yo quiero darle. Diego Rosas, de Perú, bienvenido, bienvenido. Vamos a comenzar. Entonces, cuando yo inicié la preparación de esta presentación, yo dije, voy a concentrarme en 5 errores. Y al final dije, no, voy a concentrarme en 10. Y yo voy a compartirle esos 10 errores que son tan comunes en los podcasts y de los cuales tenemos que aprender. Saludos, Verónica. Aquí tenemos el primero.
uno de los primeros errores es que el podcast no es fácil de encontrar, que la gente lo está buscando, pero no lo encuentra. Yo siempre recomiendo que tengan una página web. Inclusive esta semana en Notipod Hoy, el noticiero diario de tendencias, noticias, servicios nuevos, dimos la noticia de una compañía que está, creo que fue el jueves o el viernes, una compañía nueva que está ofreciendo páginas web para podcast a un precio ridículo, $5, pero especializada en podcast, o sea que tiene algunas cositas más. No es la única, hay varias compañías que se dedican a esto, pero a mí me llamó la atención que ya hay más compañías tratando de resolver el problema. Y el problema es que si tú tienes un podcast, tienes que estar no solamente en todos los lugares, que eso todos lo sabemos, en todos los directorios. Dicho sea de paso, en Vía Podcast tenemos un artículo que estoy actualizando ahora que se llama Directorio de Podcast, donde tú puedes añadir tu podcast, porque en esos lugares hay gente buscando podcast en español. Entonces, no solamente tenerlo allí, sino hacerlo fácil de encontrar. O sea, que tengas una página web, preferible que tengas un blog. ¿Por qué es importante? Porque sencillamente cuando nosotros estamos en Facebook, estamos en territorio Apache. O sea, no es nuestra finca. Estamos en la finca del vecino. Si algo sucede y el vecino cambia la regla y dice, yo te quiero aquí, pero te quiero con estas condiciones. O dice, bueno, yo te quiero aquí, pero me tienes que pagar esta parte y esta parte yo te la doy de gratis. Entonces es mejor uno de usar los servicios como estamos ahora mismo en Facebook Live, pero no solamente quedarnos ahí, sino tener nuestra página web, estar en todas las aplicaciones, las aplicaciones que más se están utilizando en español en este momento no son las mismas que estaban hace 2 años. Ahora son, por supuesto, Apple Podcasts. Mucha gente me dice, no, pero que en América Latina somos Android. Y yo, sí, pero Apple Podcast alimenta a más de 5 aplicaciones Android, entre ellas varias que son las más populares. Entonces hay que estar en Apple Podcast, hay que estar en Google Podcast. Google Podcast desde el año pasado está indexando audio. Hay que estar también en Spotify, que desde el año pasado comenzó una revolución y su entrada ha cambiado el mundo del podcasting. Y en América Latina hay mucha gente buscando podcasts en Spotify. No tanto en Apple Podcasts. En Apple Podcasts están empezando, pero en Spotify están buscando. Yo diría que en este momento es el número 2 en América Latina. El primero sigue siendo Apple Podcasts por el hecho que les expliqué. No porque la gente esté escuchando los podcasts en las aplicaciones de Apple. Y tenemos a Google Podcast, tenemos a Spotify y tenemos a Apple Podcast. Y luego hay una cantidad de directorios. Yo, por ejemplo, mis podcasts, todos los pongo en iVoox, porque iVoox es la plataforma de audio más escuchada de radioemisoras, de audiolibros en América Latina. Entonces, yo quiero estar allí. Entonces, ese es el punto número 1. Tratar de que el podcast sea fácil de encontrar. Saludo a Araceli, que también está conectada. Araceli Rivera es la compañera co-conductora de Notipod Hoy. Y es mi hija. Ese es ¿verdad? La gente no lo sabía al principio, pero después se enteró. Número 2, el segundo error que la gente comete en el podcast es que la presentación online no captura la atención inmediatamente. O sea, cuando hablo de la presentación hablo desde el logo, desde el reproductor que tiene en la web, hasta el audio. O sea, cuando la gente entra a una página web y mira el reproductor, yo por ejemplo tengo 2 compañías de alojadores de podcast. Bueno, yo uso 3, para mis clientes uso una tercera, porque quiero probarlas todas y cada una tiene sus características y cada una tiene su valor. Y eso está cambiando, ¿no? Saludos, Ángel, desde Venezuela. Entonces yo quiero que tener
no solamente una buena compañía de alojamiento de podcast, sino que el reproductor sea bueno, que llame la atención, que la gente diga, ay, qué lindo, quiero escucharlo. Entonces eso es importante, la presentación en la página web, la presentación del reproductor, pero también cuando tú atraes la atención de la persona para que escuche tu podcast, pueden ir a su aplicación favorita, pueden escucharlo online en tu página web. Cuando ellos empiezan a escuchar, tienes que capturar la atención. Y yo creo que lo que tienes son 3 minutos. Y a veces menos, a veces menos. Porque yo mismo cuando estoy escuchando un podcast, si en los 3 minutos empiezan a dar conversaciones preguntándose los panelistas o los co-conductores, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste este fin de semana? ¿Dónde comiste? ¿Qué? Eso a mí no me interesa. Entonces, esa es una de las razones que desconecta mucha gente cuando la presentación del programa desconecta, cuando la introducción. El tercero es un sonido pésimo, un sonido que cuando tú lo escuchas, tú dices, Dios mío, estoy escuchando todo el lugar donde la persona está grabando. Parece que está grabando en el inodoro porque se oye un eco feísimo. Mire, este es un cuarto de mi casa que yo le puse unos paneles atrás y que yo lo convertí en mi oficina y en mi estudio. Entonces de aquí yo grabo. Tengo una alfombra en el piso, tengo algunas espumas absorbentes en las paredes, cortinas, ¿entiende? Todo lo que puede absorber el sonido que evite que la voz vaya hacia el frente y rebote hacia atrás. Y luego el uso de micrófonos adecuados, no solamente para tu voz y para tu presupuesto, pero principalmente para el lugar donde grabas. Y el error que yo veo de la gente que quiere comenzar un podcast y se me acerca, me pide los servicios, yo hago trabajo de mentoría y consultoría. Uno de los errores más comunes que lo primero que me preguntan es, ¿qué equipo compro? Y yo le digo, no, lo primero es dónde vas a grabar. Porque a veces nosotros estamos grabando en el lugar inadecuado y lo único que necesitamos es adecuarlo poniendo cortinas, poniendo alfombra, muebles, libreros, de tal manera de que nosotros podamos sencillamente tener una buena experiencia de sonido, donde la voz no vaya, la voz va al frente y va atrás y va a los lados y rebota y ese eco se oye mal. Entonces, por ejemplo, yo siempre recomiendo comenzar con micrófonos dinámicos, porque el micrófono dinámico se concentra, o un micrófono como el que yo tengo aquí arriba, que es un micrófono tipo cañón, es condensador, recoge más las diferentes tonalidades de una voz, los micrófonos condensadores, pero los micrófonos dinámicos son más directos y ignoran más ruido. Entonces yo siempre le recomiendo, además de poner todas esas cosas que absorben sonido, mira qué es lo que tienes detrás, porque la mayoría de la voz va al frente y rebota hacia atrás. Y si tú atrás no tienes nada que absorba, entonces la experiencia es peor. Comienza con dónde vas a grabar. Yo recomiendo siempre que se pongan un espejo y miren así. Aquí va a estar el micrófono, entonces, ¿qué es lo que está detrás? Y esa distancia, lo que está detrás, es lo que tiene que ser un material que absorba. Si no tienes presupuesto, y yo más adelante lo voy a decir, pero lo digo ahora, comience económicamente, entonces puedes hacer eso. Y cuando la voz va hacia el frente, yo recomiendo que ponga, por ejemplo, cuando grabo en hoteles, yo pongo almohadas y trato de mantener una distancia de las almohadas y también a veces coloco almohadas o colchas detrás. Sonido pésimo es el tercer error. Raúl López Lozano. El por ciento que llega poco sonido. ¡Ay, qué cosa! Fíjate que acá lo tenemos a ver. Debe ser la señal. Siempre hay dos razones cuando uno hace una transmisión. La señal de acá y la señal del que la recibe. Bueno, número 4.
una introducción aburrida y extensa que no enganche. Esas introducciones que dan y comienzan, esto pasa bien a menudo con los que están comenzando un podcast. Comienzan con una música y sube la música y la bajan y dicen, este es el podcast, la suben y dicen, la esperanza virtual, con sutano de tal, suena como radio del 40 y del 50, donde subían la música y le bajaban así. No, la gente está muy deprisa, la gente está muy cansada y lo que quiere sencillamente es tener una experiencia, saber qué tú le vas a ofrecer, cómo le resuelves su situación y entonces ahí decide si te oye o no. Así es que para mí una introducción lo más breve posible, y el propósito de la introducción debe ser no para decir lo grande que tú eres, ni si tú lo haces como un emprendedor, el podcast, no para vender tus productos, sino para capturar la atención, para darle una razón para que te escuche. Ese es el cuarto, una introducción aburrida y extensa que no engancha. Y el número 5, un contenido que no responde a los problemas del que escucha. Mire, la gran razón por que el podcast está convirtiéndose en un medio tan popular es que toma temas nichos, temas que normalmente no se toman en otros medios. Y esos temas nichos van de por ejemplo, yo he escuchado podcasts de enfermos de cáncer del colon. ¿Quién haría un podcast? En Puerto Rico hay una señora que estaba padeciendo de cáncer terminal, hizo un podcast para gente que estaba enfrentando un cáncer terminal. La señora partió, pero dejó una huella en mucha gente, dándole ánimo, dándole entusiasmo. En medio de toda la crisis de un cáncer terminal, esta señora produjo un podcast sobre ese tema. Y yo creo que ese es el valor que tienen los podcasts. Cuando el podcast responde a un problema del que escucha. Los podcasts son para entretener e informar, igual que la radio, igual que otros medios. Pero además, los podcasts forman. Y además, los podcasts son un medio íntimo. Y por ser un medio íntimo, además de enseñar, inspiran. Entonces yo creo que cuando tú decides hacer un podcast, lo primero que tienes que decir, ¿por qué lo voy a hacer? Si yo voy a hacer un podcast para hacer dinero, simplemente para hacer dinero, yo no te recomiendo que hagas un podcast, porque es un camino largo. Formar una audiencia, a menos que tengas ya una comunidad, ¿no? Y estás trayendo una audiencia. Es un camino largo para formar una comunidad. Entonces yo te recomiendo que busques la manera de resolver los problemas del que escucha. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos cuáles son los problemas de la gente que está escuchando? Número 1, hay un sitio que se llama answerthepublic.com, answerthepublic.com, donde tú entras una palabra, seleccionas español, es gratuito, tiene sus limitaciones, la versión gratuita, seleccionas el país, por ejemplo, si estás en Colombia, seleccionas Colombia y haces una búsqueda, por ejemplo, enfermos de cáncer terminal, y te dice ese sitio, answerthepublic.com, qué es lo que está buscando la gente en Google por un periodo de tiempo. ¿Cuáles son las preguntas con qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, versus y mucho más? Y ese es uno de los lugares que yo recomiendo que cuando tú estás haciendo tu calendario de contenidos, si has definido bien tu público, entonces tú puedes fácilmente decir cuáles son los temas que te gustan, los temas que realmente. answerthepublic.com. Yo voy a dejar luego en los comentarios, voy a publicar las direcciones para que ustedes lo vean. El otro sitio que yo recomiendo a todos mis clientes es Ubersuggest. Ubersuggest.com es un lugar también que tú entras
y tú entras en una palabra clave y te dice exactamente qué es lo que la gente está buscando en Google. Y hay muchísimas herramientas más que yo comparto con mis clientes y en mis cursos. Le estoy dando las dos más populares, pero yo por lo menos consulto 4 o 5 cuando estoy preparando mi calendario de contenido. Ya le di las primeras 5. Estas eran las primeras 5 que yo quería compartir y yo dije, bueno, yo voy a estar compartiendo estas primeras 5, pero después dije, no, voy a añadirle 5 más. Saludos Faira y Manel Caizo desde Barcelona y Faira desde Florida. La sexta, el sexto error más común. Exactamente, Diego Rosas dice que Ubersuggest también lo divide por región, al igual que Answer the Public. Tú lo puedes ver por región, por país, y si entras a otras herramientas te lo dividen por año. Bueno, vamos a la siguiente. No identificar una audiencia meta. Ese es el error terrible. Cuando yo estoy dándole mentoría a alguien y le pregunto cuál es el público objetivo, la audiencia meta de tu podcast, y me dice todos, yo digo, esa es la primera señal de que tienes que pensar más. Tienes que pensar más porque no podemos alcanzar a todos. Tenemos que buscar realmente cuál es el público que queremos alcanzar. Si nosotros sabemos el público que queremos alcanzar, y estamos hablando no solamente de aspectos demográficos, que son importantes, que siempre en marketing han sido importantes, la parte de las edades, la parte del sexo, los ingresos, dónde viven, pero más que eso, lo que ha traído ahora el marketing digital es una concentración en los problemas y necesidades de la gente. O sea, ya la publicidad no es vender productos destacando las fortalezas del producto, sino cómo este producto me resuelve un problema. Y para eso tú tienes que saber cuáles son los problemas de la persona. Pero si no has identificado un público meta, si tú has querido hacer un podcast dirigido a todos, entonces estás comenzando mal. Entonces yo diría lo más importante es definir el público meta. Esa es la sexta. La séptima, un tema demasiado amplio. Un tema tanto para el podcast como para los capítulos. Es mejor estar enfocado en un área que realmente estar disperso. Por ejemplo, yo he escuchado algunos podcasts muy buenos de redes sociales enfocados en Pinterest, por ejemplo. Y he escuchado otros de Instagram. Y yo dije, qué bueno, porque el que se enfoca, dice, esas personas están produciendo un podcast para un público que tiene unos problemas y tiene unos problemas con esta red social. Entonces, si tú te enfocas y en vez de tratar de decir, este es un podcast de redes sociales, está bien, sí, también yo creo que todos usamos varias redes sociales, ¿no? Pero hay gente que está enfocado en uno. Por ejemplo, si cuando yo tenía mi podcast, mi blog, que todavía tengo, de comida vegetariana, que se llama micocinavegetariana.com, entren y allí hay 500 recetas. Y algún día habrá un podcast. Micocinavegetariana.com, mi red principal era Pinterest cuando yo estaba bien activo con ese blog, porque sencillamente las fotografías de Pinterest son una maravilla y la manera en que presenta los temas, ¿no? Lo mismo ahora Instagram también. Pero el que está enfocado en una red como su red primaria, porque su audiencia está allí, entonces necesitamos realmente enfocarnos. Y lo mismo pasa con otros temas. Le estoy dando como ejemplo el de las redes sociales, pero puede ser un tema de cualquier área donde usted dice, bueno, hay tantos podcasts, por ejemplo, marketing digital. ¿Cuántos podcasts hay de marketing digital? Todas las semanas sale un nuevo podcast de marketing digital. Si yo fuera a comenzar uno, yo no lo haría de marketing digital, yo buscaría
cuáles son los problemas que la gente tiene en el marketing digital y buscaría un problema común en el público que yo quiero alcanzar y me enfocaría en esa área. Entonces, de esa manera, tú puedes lograr más. Inclusive, te puedes diferenciar de otros podcasts si tú te enfocas en un solo tema y que no sea demasiado amplio. Un tema enfocado en los problemas de la gente y del público meta que has seleccionado. El siguiente, el 8, me quedan 2 después de este. Gastar demasiado dinero en equipo. Mire, yo gasto dinero en equipo porque yo hago reseñas de equipo. Pero al final, yo he terminado con una interfaz que tengo aquí y que reseñé este mes, que vale $129. Se llama Audient Evoque. Fue construida por una compañía famosa de consolas de música y es la interfaz más económica por el momento hasta que yo compre la próxima para hacer una reseña. Esta es la que yo estoy utilizando. Tengo otra también de nivel profesional y he cambiado muchas. Mis recomendaciones comienzan con la más económica. Ahora hay interfaces de audio económica que por $129 tienen la calidad de un estudio de grabación digital de alto nivel, ¿no? Porque usan unas tecnologías similares a lo que tienen allá. Entonces no gaste tanto dinero. Yo creo que lo más importante al comenzar un podcast es arrancar. La manera de aprender a nadar es lanzarse a la piscina. Y hay que arrancar un micrófono económico de $60, una interfaz de 169 o simplemente el micrófono conectado a la computadora. Y luego que tú vas desarrollando el podcast y vas formando la comunidad, porque con un micrófono de $60 tú puedes tener un buen audio. Yo he grabado 800 podcasts en la iPad. Ahora mismo estoy transmitiendo a través de la iPad y tengo una iPad al frente y tengo el iPhone al lado. Entonces tú puedes, con lo que tienes, con el equipo móvil que tienes, tú puedes crear un podcast. Puedes crearlo con una aplicación para Android o con una aplicación para la iPad, y hay aplicaciones gratuitas. Tanto en una laptop como es Audacity, que es la reina de las aplicaciones gratuitas, y también aplicaciones para iPad y para Android. Las hay económicas y las hay gratuitas. Entonces, no gastes demasiado dinero. Comienza con poco y no te concentres tanto en el equipo. Yo creo que lo más importante es lo que hemos dicho anteriormente. Audiencia meta, los problemas, un calendario de contenido para que no llegue el día donde tú dices, mañana tengo que publicar y no sé de qué hablar. Todos tenemos alguna podcast que hemos cometido el error que después uno dice, ese podcast no me gustó. Y en mis 800 podcasts, cuando yo comencé, los que no me gustan ahora, de los viejos, son aquellos que yo no me preparé para el tema y entonces tenía que publicar una entrevista y entonces decidí entrevistar a la primera persona que se me acercaba. Entonces no es sencillamente tú provees, por ejemplo, si tienes un formato de entrevista, no es proveer entrevistas, es un contenido que enganche, que resuelva problemas y que sea valioso. Y eso lo puedes hacer si tienes un plan. Y para hacer un plan, tú necesitas tiempo. Pero si estás dedicando el tiempo y el dinero a comprar equipo, no vas nunca a producir lo que te va a dar el éxito, que es sencillamente el éxito te lo va a dar te lo va a dar la mezcla de todas las cosas que yo te he mencionado anteriormente. Siguiente, y este es bien común y ahora está trayendo demandas. Ignorar los derechos de autor de la música. Mucha gente que está entrando al podcast
les gusta una canción y ponen una canción de tema sin pensar. Y mire, el error es más común entre gente de la radio que está acostumbrada a usar música popular en su emisora. Inclusive las emisoras de radio que se pasan al podcast. Yo he tenido asesoramiento, algunas que le he dicho, la licencia de ustedes no le cubre. El mundo de la música es muy complicado. Cada canción tiene diferentes componentes y dueños. El que la escribió, el que la interpretó, dónde la registraron, qué sé yo. Entonces yo les recomiendo que busquen información de dónde conseguir música económica que puedan adquirir, que ya tiene cubiertos esos derechos. Por ejemplo, si ustedes escuchan todos mis podcasts, la música que yo utilizo es de un banco de música y yo he pagado entre 7 a 15 dólares. Y mucho menos cuando son efectos de sonido y eso. Pero tengo una paz mental de que no tengo problemas con eso. Entonces no utilizar música popular, música, y luego andar preguntando, yo lo usé solamente 2 minutos. Mire, los derechos de autor, ahora que el podcasting está creciendo, está siendo uno de los lugares más, una de las áreas más sensibles. Diego recomienda Audio Jungle, ese es el que yo uso, audiojungle.net. Ahí fue que yo compré la mía. Los bancos, yo tengo vía podcast, busquen directorio de música y van a encontrar, en las notas voy a también a publicar el enlace. Yo tengo un artículo que escribí con todos los directorios de música de pago y gratuitos que pueden utilizar. Entonces no utilicen música sencillamente porque les gustó, es mejor buscarla en estos lugares y tomen su tiempo. A mí me tomó semanas, no estoy exagerando, semanas escoger la música que iba a utilizar en mis 2 podcasts. Y sencillamente es un tiempo buen invertido y usted se evita riesgo. También el uso de fotos sin derechos de autor, fotos que tienen derechos de autor. O sea, entrar al internet y copiar una fotografía y decir, voy a usar esta fotografía para ilustrar el capítulo de hoy. Eso también es un disparate porque cada foto tiene derecho. El hecho de que esté en Google no es que no tenga dueño. Y pueden tener grandes sorpresas. Y también yo tengo un directorio de fotos, un artículo, una base de datos ahí en viapodcast.fm, donde comparto los diferentes directorios de fotos gratuitas y de pagos que existen para su blog. Y finalmente, el error más común, este es el número 10, es la falta de consistencia. El podcast no es una carrera corta, el podcast es un maratón. El podcast toma tiempo, o sea, por supuesto, hay 900.000 podcasts ahora mismo. Digamos que 40% no están siendo publicados, pero hay 900.000. Y hay qué sé yo cuántos billones de canales de YouTube y qué sé yo cuántos millones de blogs. O sea, hay menos competencia en los podcasts, pero hay, y está creciendo, y la gente oye como promedio 5 o 6 podcasts a la semana. Entonces tú tienes que tener una buena consistencia. Si vas a publicarlo diario, como yo lo hago, pues tienes que tener un plan y una disciplina para hacer un podcast diario que es increíble. Yo no le recomendaría a todo el mundo hacer un podcast diario porque requiere una disciplina. Si lo vas a hacer semanal, si lo vas a hacer quincenal, si lo vas a hacer por serie. Yo siempre recomiendo que si tienes duda, comiénzalo por una serie y luego cuando le tomas el ritmo, entonces lo conviertes dice, bueno, ahora va a ser semanal. Pero una serie temática
sobre una serie de aspectos, tomas un descanso y luego continúas. Yo creo que también nos ayuda la consistencia cuando nosotros grabamos en batch, en grupos. Si tú dices, ok, yo voy a hacerlo semanal y decides un día al mes o una semana al mes producir los 4, eso es un buen sistema. Y si lo vas a hacer diario, pues ya, y lo haces como yo de noticias, yo no puedo hacerlo el diario, pero el vía podcast, que es un podcast mensual, ese podcast que es sobre how to, yo lo hago 2 por lo regular y voy trabajando 2 hasta que lo tengo listo y cuando lo tengo listo lo publico. Entonces tiene que ser una consistencia que te ayude. Si tú vas a hacer un podcast, no puedes comenzar y decir, hoy no hice el podcast porque tuve mucho trabajo, pero o llevo ya 3 semanas que no hago el podcast porque no he podido. No, si no puedes, entonces mejorarlo por serie, ¿no? Estos son los 10 puntos, los 10 recomendaciones, porque son los 10 errores que yo he visto más comunes en el podcast. ¿Qué les diría finalmente? ¿Cuál es la mejor estrategia para evitar estos errores? Yo tengo 4 puntos para resumir todo como estrategia. Número 1, experimenta. Nosotros no sabemos nada. Lo bueno del podcast es que tú puedes experimentar formatos, contenidos, temas. Experimenta, fracasa. Si tú fracasas y aprendes, no has fracasado. El fracaso es fracaso cuando no hemos aprendido. Y si aprendemos, entonces repite lo que aprendiste. O sea, lo bueno que te está dando resultado lo repite, y lo que no te ha dado resultado, tú dices, esta es una experiencia para no hacerlo y me enseñó que eso no funciona. Por eso yo les recomiendo que comiencen con poco inversión de dinero, porque si le funciona, entonces invierte más dinero en equipo. Pero si usted comienza con mucha inversión, entonces al final no vale la pena. Estos son mis consejos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan por ahí adicional? Ya he ido comentando algunos de los que ustedes han escrito. Como siempre, buenos consejos, dice Ángel Matos. Muy bien. Bueno, si no hay preguntas, entonces le quiero dar una recomendación. Si quieres aprender más de podcasting, yo te recomiendo los cursos que tenemos en la Academia de Podcasting. Allí tenemos 3 cursos, de podcasting. Crea tu podcast desde cero, automatiza tu podcast, posiciona y monetiza tu podcast, creando tu podcast en dispositivos móviles, y los 4 cursos, cada uno lo tenemos en especial por solamente $29, o sea, un 30% de descuento. Y estos cursos, por ejemplo, crea tu podcast desde cero, automatiza tu podcast, posiciona y monetiza tu podcast, están conducidos por gente que sabe. En este caso, Robert Sasuki, de la República Dominicana, que tiene un podcast diario, que es un experimentado profesor de podcasting, de comunicaciones en la universidad, y que además es consultor de marketing digital. Y él preparó estos cursos basados en su experiencia. Y el de creando tu podcast en dispositivos móviles es conducido por David Patini, que tiene 2 redes de podcast en Argentina y que, como yo, produce su podcast en medios móviles. O sea, los dos hacemos los podcasts con el celular que tenemos en el bolsillo y la tableta que tenemos al frente. Academiadepodcasting.com, vayan porque es por tiempo limitado. Estamos tratando de motivar a la gente a que comience un podcast ahora que estamos en pandemia, aprovechando el tiempo que antes utilizabas para transportarte. Y de esa manera aprovechar la pandemia para salir con un podcast.
En cuanto hay una pregunta acerca de los podcasts de corte evangélico o religioso, ¿qué recomiendas en cuanto a temática? De nuevo, yo diría, ¿cuál es, qué es lo que la gente se está preguntando? Por ejemplo, yo hice para las Sociedades Bíblicas Unidas, una organización que publica y traduce la Biblia, hice un podcast sobre la traducción de la Biblia. Y entonces cogimos la traducción de la Biblia Reina Valera como la historia y decidimos hacerlo como un noticiero, con actores, con contar la historia. Si tú sabes el tema, es mucho más fácil. Yo diría que en el caso de los podcasts de fe, lo más importante es buscar temática de acuerdo a los problemas y las necesidades que la gente tiene. Estamos en este momento en un momento de necesidad, de esperanza. Si yo comenzara un podcast allí de fe en este momento, tendría que seguir alrededor de esa esperanza porque tenemos tantas historias que demuestran que necesitamos un mensaje especial. Alguien también me pregunta si estos Uber Suggest y Answer the Public son parecidos a Google Trends. Sí, diferente, pero más o menos. Google Trends tú puedes buscar por región, por país, por idioma, y puedes buscar desde el 2004 hasta ayer cuál es la tendencia de búsqueda. Por ejemplo, cuando yo fui a hacer el podcast y fui a definir la academia, cuando fui a definir el nombre de la academia, que yo se lo recomiendo. Y tengo un artículo que acabo de publicar que se llama ¿Cómo definir el nombre de un podcast? En Vía Podcast FM. Y todo lo que yo recomiendo allí, yo lo apliqué para escoger el nombre Academia de Podcasting. Yo busqué y dije, le llamo instituto, porque una vez yo fundé un instituto mundial de publicaciones. Digo, ¿lo llamo instituto o lo llamo academia? Y me puse a buscar en Google Trends la tendencia de búsqueda en América Latina, en España y en Estados Unidos de la palabra academia y de la palabra instituto. Y luego los comparé y me di cuenta de que en los últimos años la gente está buscando más el término academia que instituto. Este es un ejemplo que te puede ayudar a definir el nombre del podcast. Porque si tú estás buscando el nombre del podcast, estas herramientas, Google Trends y otras, en el artículo que yo publiqué en Vía Podcast FM, tengo también otras herramientas que se crearon en inglés y ahora están adaptándose y tienen funciones para definir el nombre de un podcast. Y algunas te dicen, este nombre se está buscando relacionado con la palabra que tú buscas y estos dominios de Internet están disponibles. Así que Google Trends es otra buena alternativa. Saludos desde Perú, Explora Producciones, qué bueno. Daniel, así, voy a mirar esto. Daniel quiere capacitar a pastores en producción y locución. Con mucho gusto, nos mantenemos en contacto. Qué bueno, pues esto es, les recomiendo los cursos de la academia, acuérdense, 30% de descuento en la academia de podcasting.com. Y también les recomiendo que visiten Vía Podcast FM, donde todas las semanas estamos publicando, bueno, diariamente estamos publicando Notipod, pero todas las semanas estamos publicando contenido. Y hay dos grupos de Facebook que hemos fundado en Vía Podcast. Uno se llama Preguntas sobre Podcasting, que ya tiene 1900 miembros. Y ese grupo lleva ya un par de años y la comunidad le contesta preguntas a las personas que están en la comunidad. Y yo también participo allí compartiendo información y también participando en las conversaciones. Ese es el grupo que yo le recomiendo. Si usted hace un podcast de fe, le recomiendo el grupo Podcast Cristianos, otro grupo que hemos comenzado en Facebook. Lo comenzamos la semana pasada, tiene 50 personas, está arrancando en este momento. Podcastcristianos.com, y también tiene la idea de que la comunidad se apoye, y allí también yo estoy compartiendo cosas para ayudarlos. Y como la temática es una temática de fe, entonces por eso lo sacamos aparte como un grupo
con una característica única. Así que les recomiendo el grupo podcastcristianos.com y el podcast, no, quién sabe. y el grupo de Facebook Preguntas sobre Podcasting. Podcast Cristiano, una comunidad que te ayuda a crear un podcast con un contenido útil para enfrentar los grandes retos de la vida. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias por todo. Es un privilegio tenerlos a ustedes acá. Voy a compartir esto en mis otras cuentas. Cuando terminemos el video, va a estar en YouTube, va a estar en mis otras cuentas. Espero que les haya servido, que les sea útil. Y recuerden que lo más importante es comenzar. Lo más importante no es darle vuelta y darle vuelta y darle vuelta y decir, quiero hacer un podcast, quiero hacer... No. Lánzate al agua, empieza a moverte y aprenderás a nadar. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hasta el próximo. Nos vemos.